Pulso económico, que como es tradicional, empezamos mirando atrás a ver qué tal le ha ido al IBEX 35 en la sesión de hoy. Caídas un 1%, el índice general termina en 9.548,9. Hoy avanzan algunos valores, no muchos. Repsol 1,85 arriba, Bankinter 1,50 arriba, CaixaBank 1,16 arriba. En el lado de los que hoy retroceden, quien retrocede más es Laboratorios Grifols, 3,95 abajo. En segundo lugar, Solaria, 3,21 abajo. Y en tercer lugar, Naturgy, que se deja en la sesión 3,17. Y a continuación les voy a adelantar algunos de los titulares que vamos a comentar en la tertulia económica que organizamos para ustedes todas las tardes aquí con los mejores expertos para que no se pierdan detalle. Bien, pues en esa tertulia económica hablaremos de las previsiones de la AIREF. No son muy concretas, pero la AIREF anuncia una desaceleración económica para la segunda mitad del año y avisa que las cuentas españolas son bastante vulnerables. Aquí, a buen entendedor, pues pocas palabras bastan. También hablaremos de las empresas de gas y de petróleo de la Unión Europea, que en resumen aumentaron sus ganancias un 268% el año pasado, el año 22, mientras que las eléctricas solo lo hicieron en un 25%. Y ya sin más demora les presento a nuestros invitados hoy. Don Jorge Colvin, profesor del EAE Business School. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo bien? Hacía tiempo que no le veía por acá. Bueno, me alegra mucho. Don Rubén Manso, economista y presidente de Mansoliver EIAX. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Todo muy bien. Me alegra. Bueno, ¿qué les parece a ustedes la sesión del IBEX? Parece que hay un repliegue, parece que al final el temor a los tipos mantenidos y altos pues enfría las perspectivas del mercado. Pues sí, porque yo creo que el mercado esperaba que ya se empezaran a notar señales de que los tipos podían empezar a bajar, ¿no? O que las autoridades iban a empezar a bajar los tipos de inversión y sin embargo no solamente nos han bajado, que eso no creo que se exprese realmente, pero se han mantenido y además han lanzado mensajes de que la bajada puede tardar más tiempo, o que este nivel alto se puede mantener más tiempo. O sea, no es que esperaran ahora una bajada, pero sí alguna señal de que estábamos tocando máximos y sin embargo lo que más o menos vienen anunciando las autoridades es que todavía podrían subir otro poco. La FED fue bastante dura. La FED fue bastante dura, efectivamente. No en lo formal, sí, que se mantuvo en la senda, mantuvo, pero con algún aviso a navegantes bastante serio. Exactamente, y eso es lo que yo creo que han perdido como la esperanza de que en breve podamos empezar a ver un relajo de tipos. Colvin. A ver, yo creo que el problema de la Reserva Federal es que el abogado Powell yo creo que actúan con retraso, o sea, actúan con una información histórica que realmente ahora mismo no es un indicador adelantado. Es decir, el mercado yo creo que estaba esperando, como bien habías comentado, que en junio del 2024 ya se bajase unos 100 puntos básicos. Sin embargo, ahora, después del discurso que ha dicho que se puede mantener al alza, se puede mantener tan alto esos tipos de interés, es posible que ya se piensa que va a ser un 50 puntos básicos. Aquí el problema está en que hoy, por ejemplo, se ha tocado el bono americano a 10 años al 4,5%. Estamos con unas hipotecas en Estados Unidos del 8%. Y el problema de todo esto es que todas estas medidas todavía no se ven reflejadas en la economía real. Es decir, se estima que desde la última subida de tipos se va a tardar entre año y medio y 2 años hasta ver todos los efectos. Aquí el problema es que cuando tenemos la subida más drástica de los últimos 200 años, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar dentro de 1 año y medio o 2 años? Hoy, por cierto, el Banco de Inglaterra ha decidido también mantener los tipos. Ahí están un poquito más bajos que en Estados Unidos, pero no crean que mucho, 5,25, después de 14 subidas consecutivas. Absolutamente. Es curioso, ahora el mercado hoy estaba totalmente todo en rojo. O sea, era como que, porque ¿qué es lo que pasa? Que el mercado bursátil, mientras que estén tan tensionados los bonos, no puede estar tranquilo. Pero es curioso, ¿por qué el Banco de Inglaterra es tan importante? Porque es como el canario en la mina.
del Banco Central Europeo. Siempre se ha visto que de alguna manera va anticipando los movimientos de lo que va a ser el Banco Central Europeo. Es decir, ha sido una sorpresa muy grata, incluso el Banco de Suizo, que ha logrado mantener también los tipos de interés, con lo cual realmente yo creo que el mercado se ha puesto en el modo recesión, en el modo negativo, y yo creo que hoy no ha visto esas noticias positivas del día, como que el Banco de Inglaterra ha parado tipos, que por cierto, ha parado tipos por solamente un voto. ¿Qué quiere decir? Que, a ver, han estado a punto de seguir subiendo tipos. Pero bueno, estamos en un escenario bastante positivo, e incluso el Banco Central Europeo ha dicho, uno de los miembros más agresivos, ha dicho que incluso es posible que el próximo año el Banco Central Europeo podemos estar hablando de una bajada de tipos de interés. Lo que pasa es que el mercado está conmocionado con lo del discurso de Fed, de Jeremy Powell. Bueno, y de hecho lo hemos notado hoy en la deuda española, ¿no? Que el bono a 3 años ha tocado máximos, ha ido al 3,56%, y eso empieza a tener mucho impacto en nuestras cuentas públicas. 3,5 a 3 años. Al 3,5 a 3 años, 3,55 ha ido, sí, exactamente. Y el problema es que todas estas subidas de tipos, que ya llevamos aproximadamente desde finales del 20, han ido subiendo los tipos en el mercado secundario de deuda, están impactando fuertemente en las cuentas públicas, y el tipo medio de la deuda en circulación nos ha pasado de 1,5 al 2%, parece que no es nada, del 1,5 al 2%. Lo que se va renovando ya sale al 3,5. Bueno, pues eso ya cuesta 7.500 millones de euros más al año. Ese es el impacto que han tenido hasta ahora la subida. Si el tipo medio alcanzara el tipo al que se está emitiendo ahora, que está en media al 3,5, eso nos supondría tener que pagar 22.500 millones más al año. Esto comprendo que al que nos escucha dice, bueno, 7.500, 22.500, muy sencillo. Eso supondría que en un plazo de no muchos años estaríamos doblando la factura de intereses. Es decir, los intereses que paga el Tesoro por toda la deuda emitida estaban en el entorno de los 30.000 millones, para el 27 se podrán ir a unos 45.000, y a lo mejor para el 30, de seguir así las cosas, irían a 60.000 millones. Entonces eso es lo que hay que ver. Sí. Imaginémonos lo que es para las cuentas públicas doblar el importe de intereses. Totalmente. De hecho, fíjese que la deuda pública la deuda a nivel global, estamos en 307 millones. Ha aumentado 100 trillones, respecto a la década pasada. ¿Qué quiere decir? Que estamos entrando, americanos. Sí, estamos entrando en una espiral de deuda aplastante, y yo creo que al final lo que estamos generando es un endeudamiento de las futuras generaciones, que yo creo que alguien va a tener que pagar todo este deuda. Por ejemplo, cada día, no sé si el Tesoro americano no para de continuar deuda, y eso sumado a esos elevados tipos de interés, de hecho ya lo estamos viendo en Estados Unidos, que ha bajado el rating de AAA a AA, o sea, es decir, y eso se supone que es la divisa refugio. O sea, imaginémonos España o otros países que evidentemente no están a este nivel. Desde luego. Bueno, vamos con la economía española. Hoy anunciaba la AIREF que prevén una desaceleración económica importante. Esto entra dentro de lo lógico en la segunda mitad de este año. Y ojo, porque advertían de la vulnerabilidad de las cuentas públicas españolas. Bueno, yo creo que todos esperamos en el mercado que los datos del primer trimestre, que tardarán porque el primer trimestre le quedan días para concluir y luego habrá que hacer las estadísticas, y los del segundo y los del cuarto trimestre y el segundo semestre completo sean malos. Es más, se está empezando a hablar de que puede haber crecimiento negativo, al menos en el cuarto trimestre. Puede haber crecimiento negativo. Con lo cual, el Gobierno se va a encontrar con que, a pesar del pequeño porcentaje, 1 y pico, ¿no?, que ha encontrado el otro día al retocar las estadísticas del PIB, se ha encontrado ahí, bueno, pues que ha habido un poquitín más de crecimiento que le permitía, o ellos creían, salvar la cara. Decía, oiga, ve cómo hemos crecido algo desde el 2019. Bueno, sí, hemos crecido algo, pero somos los que menos hemos crecido, o de los que menos, el tercer país que menos hemos crecido. Bueno, pues ese efecto estadístico se lo va a matar, más o menos, el último semestre de este año, y al final nos vamos a encontrar con que 20, 21, 22 y 23, 4 años sin crecimiento real. Que se dice pronto. Jorge. Y yo creo, hay una palabra que yo creo que no se está comunicando, que es que Europa está en estanflación. Estanflación quiere decir inflación y bajo crecimiento. O
O sea, es decir, es el peor escenario económico en el que puede tener un área geográfica. Es decir, ¿por qué no admiten las autoridades, como el Banco Central Europeo, que estamos en esta inflación? ¿Por qué no lo dicen abiertamente? Están hablando de que no, es que los crecimientos económicos no va a ser tan elevado. 0,6. Es que estamos en una recesión técnica en Alemania, pero luego España e Italia van bien. Señores, tenemos una inflación alta y un crecimiento bajo. Eso en economía es esta inflación. Y ese es el motivo de por qué no se quiere reconocer esa fase. Lo que es diferente Estados Unidos de Europa. Estados Unidos es una recesión en diferido. Vamos a ver una recesión el próximo año. ¿Por qué? Porque los ahorros del COVID, el crecimiento está fuerte, el consumo está fuerte en Estados Unidos y la recesión va a ser en diferido, en 2024. Pero aquí, señores, en Europa estamos en esta inflación. A mí me ha llamado mucho la atención la semana pasada que Ursula von der Leyen llamara a Mario Draghi para encomendarle algo que no se ha hecho público. No sabemos qué es lo que le ha encomendado, sí sabemos que lo ha aceptado y que está en ello, pero bueno, como Mario Draghi pues en su momento fue el único, discutible, lo admito, pero el único que demostró que tenía un plan, bueno, pues a lo mejor se le ha llamado para dar algunas ideas a los que dirigen la economía europea, que a veces da la sensación que reaccionan tarde, caso Christine Lagarde, que levantan el pedal también muy tarde, en fin, que puede venir por ahí. Podría venir por ahí, pero mira, retomando el discurso de la estanflación, claro, solamente solo tienen una medida de política económica, que es la política monetaria. O sea, parece que solo saben jugar con las subidas y bajadas de tipos, que es importante, La parte fiscal la tienen abandonada porque la parte fiscal están instalados en el déficit, es decir, en ningún momento se plantean reducciones de déficit, que eso sí que empezaría a reducir la inflación. Y luego tienen la otra parte de la que siempre se olvidan porque son keynesianos y están en políticas de demanda agregada, es decir, aquí hay que tirar de la demanda como sea. Ahora han decidido que no hay que tirar de la demanda porque se nos han ido los precios. Oiga, políticas de oferta, es decir, Europa tiene que aumentar la competitividad, pero no a base de medidas de laboratorio, como son en cierto modo la política monetaria, que como bien decía mi compañero, tiene además, utiliza información pasada, tiene un efecto sobre los mercados muy retrasado en el tiempo, sino que hay que empezar a hacer reformas de liberalización de los mercados, por ejemplo. Si liberalizasen los mercados, por ejemplo los de la energía, pues entonces los precios los veríamos otros. O si no nos hubiéramos metido en políticas industriales absurdas, como es toda la política energética, es una política industrial absurda, que no nos ha hecho más que generar precios caros de un bien de primera necesidad como es la energía, pues no estaríamos así. Pero claro, les falta imaginación, les sobra ideología, es decir, ellos están por políticas de demanda, pero sin el aparato fiscal, es decir, solo lo monetario. Y entonces al final, claro, tienen muy pocos instrumentos y deficientes. Con mercados que reclaman un repensarlos inmediatamente. El del gas es uno de ellos. Nos dimos cuenta que teníamos un sistema de fijación de precios del gas en Europa lamentable cuando empieza la guerra de Ucrania, pero ya era lamentable mucho antes. Y desde luego no hay un sistema mejor de fijación de esos precios, muy especulativo, muy tal. Bueno, por cierto, consecuencia o causa de lo que dice la AIREF, mejor dicho, es el aumento del precio de los carburantes, que suma ya 11 semanas al alza, que se ha encarecido desde el mes de julio un 16%, y eso a ustedes, supongo que como a mí, nos huele a más inflación de aquí a final de año. Sí, por lo menos inflación por la vía de los costes, ¿no? Porque sabemos que los combustibles son muy importantes, no solamente para venir a trabajar o salir los fines de semana con la familia, ¿no? Sino porque el combustible genera todo el movimiento del transporte, mueve un montón de máquinas y por lo tanto eso al final va a incidir en los precios. Los productores intentarán trasladarlo lo que puedan, pues a veces aquí se piensa que todos los costes son trasladables al consumidor, no siempre. Hay costes que son trasladables o es trasladable una parte porque si ya trasladas más ya no vendes y por lo tanto todo eso va a ir en detrimento de las familias que van a ver los precios subir y seguro que de los beneficios empresariales porque tendrán que absorber parte de la subida. Y tampoco tengo yo mucha fe en el sistema de fijación de precio de los combustibles, en España por lo menos. Colin. A ver, yo creo que básicamente el precio del petróleo, por lo menos el del barril del Brent, siempre responde a razones geopolíticas. Es decir, aquí tenemos una serie de productores que son los que tienen el oligopolio.
O sea, realmente el motivo principal por el que han subido los carburantes es porque Rusia y Arabia Saudí han recortado su producción. Y en cuanto han recortado su producción, que extrañamente se han aliado en el momento más adecuado, ahora diré por qué, ha subido el precio del petróleo. ¿Por qué se han aliado justo en el mejor momento? Porque, señores, en este momento es cuando apenas tiene reservas de petróleo Estados Unidos. El año pasado Estados Unidos casi todas las reservas las utilizó para bajar, el señor Biden, para bajar esa inflación. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que ahora Estados Unidos se ha quedado sin reservas y ahora resulta que el precio no nos queda otra más que subir el precio. Pero lo más curioso es que el señor Powell, el Banco Central Europeo y la Reserva Federal solamente están centrados en lo que es la inflación subyacente, es decir, aquella inflación que elimina la energía. Y no se da cuenta que lo que podemos generar otra vez es entrar otra vez en otra inflación, en otro proceso inflacionista, que qué es lo que va a generar más subidas de tipos de interés, pero ojo, en este momento peor, porque en este momento no tenemos el soporte de tanto consumo, ni tenemos la fortaleza de esos ahorros que se nos han generado del coronavirus, que es de lo que estamos viviendo ahora. Y que van volando. Sí, bueno, algo sorprendente, esto por lo menos a mí me ha parecido sorprendente. Las empresas europeas de gas y de petróleo el año pasado ganaron un 268% más, mientras que las eléctricas solo aumentaron el rango de ganancias en un 25%. Colvin. A ver, yo creo que fundamentalmente hay que verlo más por la pata, como hemos comentado, por la pata del petróleo. Es decir, los resultados del año pasado fueron generados por esas subidas de precio del petróleo, que recordemos que en el coronavirus es que se llegó a estar los futuros del petróleo en negativos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que ahora se ha generado una espiral inflacionista por los problemas geopolíticos que hemos hablado, de Rusia, Ucrania, ahora mismo con el tema de Arabia Saudí, y eso es un proceso, en ese proceso, ¿quiénes son los principales beneficiados? Las empresas petrolíferas. Pero ojo, en Estados Unidos se ha utilizado como argumento por parte de Biden para que esos beneficios se tienen que compartir con el resto de la población. Vamos a ver, yo creo que es digno, digamos, que las empresas tengan un beneficio, no tienen por qué estar compartiéndolo. Por otra parte, también es cierto que ese beneficio, una parte también se va a reservar para ese nuevo tránsito de energías renovables en los cuales cada vez los deadlines, por así decir, las fechas límites, son más ajustadas en Europa. Bueno, sobre el tema me llama la atención lo de Biden, ¿no? Que tienen que compartir. Vamos a ver, yo lo que creo es que las compañías tienen que ganar dinero. Cuando la situación les viene de cara, pues lógicamente tienen que aprovecharla, igual que tienen que aguantar cuando la situación no les viene de cara. El señor Biden lo que debería pensar es que lo que de verdad le importa a la gente no es si los empresarios ganan dinero o no, es si los precios son bajos. Es decir, que lo que nos interesa a todos es que estas compañías nos vendan barato y por lo tanto hay que crear las condiciones de competencia más atroz entre ellas y de liberalización del mercado para que los precios sean los más bajos posibles, que es lo que de verdad importa a la población. Y si usted gana dinero vendiéndome barato, pues estupendo. De hecho, hay medidas anunciadas. Francia va a autorizar de diciembre a junio del año próximo que puedan vender por debajo de coste. Oiga, usted verá, pero bájeme la inflación y ayude a que la población pueda llenar el depósito. Sí, puede ser. Es decir, no sé cómo calculan que alguien vende bajo de coste, porque salvo que compares el precio de adquisición con el precio de venta en una mercancía no transformada. Y digo, solamente compares eso, porque claro, una mercancía no transformada, eso sería el margen, pero luego tienes una serie de costes en los que tú has incurrido, de almacenamiento, de logística, de administración, lo que sea. El refino. Pero claro, aquí es que estás transformando, con lo cual no sé muy bien cómo pretende que hagan eso. Pero efectivamente, yo no veo ningún problema en que las compañías en un momento dado, para sostener sus cifras de ventas y porque necesitan caja, puedan vender con pérdidas, ¿de acuerdo? Si eso es lo que más interesa financieramente en ese momento, porque a veces interesa. Desde luego. Bueno, vamos con algún valor del IBEX. Telefónica. Telefónica ha pulverizado los 4 euros, pone rumbo a máximos del 22 y esto pues cambia el tono, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo no sé hasta cierto punto, esto es todo un movimiento especulativo generado por la entrada en capital del 9,9% de STC, la empresa de Arabia Saudí.
porque muchas de las casas de análisis establecen un precio objetivo a Telefónica del 2,9 o del 3. Sí que es cierto que hay efectos muy positivos. Por ejemplo, decir, a Telefónica lo que le lastra sobre todo es que haya mucha competencia. MásMóvil ahora mismo, por ejemplo, unos competidores se ha relajado. Y luego aparte está consolidando su sector Telefónica, con lo cual de cierto modo esto es un movimiento positivo. La deuda ha bajado respecto al 2019. O sea, es decir, todavía alta. Sigue siendo todavía altísima. Bueno, podemos encontrar factores positivos dentro del escenario de Telefónica, pero no nos olvidemos que en muchas de las clases de análisis, cuando hacen la suma por partes, es decir, suma de cada uno de los negocios que tienen, pues no da el valor, no da el precio que realmente recoge eso. No sé si es más por ese momento especulativo de la entrada en capital de Arabia Saudí. Bueno, de Telefónica, realmente yo creo que en las últimas sesiones lo que está es muy influenciada por la operación de entrada en el capital de los árabes, ¿no? Deja de poner en valor la compañía, que alguien venga desde fuera y quiera quedarse con casi el 10% y a lo mejor prevén operaciones, no lo sé, corporativas más importantes que puedan empezar a elevar el precio y entonces están posicionando ante esas posibles subidas posteriores. Bueno, hablemos de bancos, porque hoy la verdad es que Bankinter se ha comportado pues como el único valor en algunos momentos de la sesión que estaba en verde. Al final es el segundo en crecimiento, 1,50 arriba, y detrás está CaixaBank, 1,16 arriba. A los bancos no les está yendo mal. No, la verdad es que los bancos, bueno, sabemos que el IBEX 35 es un índice muy bancarizado, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que también es cierto que hay una parte muy positiva, que de toda esta subida de tipo de interés, mantenimiento de tipos de interés, al final uno de los beneficiados es los bancos. ¿Por qué? Porque les permite tener un mayor margen. Sin embargo, ¿cuál es la contrapartida de todo esto? Que como entremos en un escenario de recesión y de crecimiento económico bajo, va a haber insolvencias, y si va a haber insolvencias, con lo cual todo lo que ganan, recordemos que lo peor que le puede pasar a un banco no es que tenga poco margen, sino que haya insolvencias, porque las insolvencias, el recuperar una insolvente es posiblemente, necesitas dar un rollover, o sea, una cantidad de préstamos. En cuanto a Bankinter, a ver, yo sinceramente creo que puede ser el dividendo del 27 al dividendo que quieren dar el 27 de septiembre, unas razones por las cuales ha querido subir. A ver, Bankinter ha subido, ha tenido unas buenas cuentas pasadas, un incremento de un 55%, es decir, la banca mediana pues lo está haciendo muy bien, y aparte Bankinter se centra en un sector del negocio que posiblemente esté menos vulnerado, puesto que no es el de las rentas bajas, que siempre en todas las recesiones es el más afectado, pero podemos encontrar razones. Y es junto a Sabadell el objeto del deseo en el sector. Rubén. Sí, bueno, y aparte Bankinter es un banco que en general lo hace muy bien y que presenta siempre unas cuentas muy saneadas, un resultado muy robusto, ¿no? Pero es verdad que durante este ejercicio, estos últimos 12 meses, casi mejor, se había quedado un poquito atrás. Recordemos que Bankinter era, yo creo, el único banco español que cotizaba por encima del valor en libros. Cotizaba tradicionalmente por encima cuando todos los demás cotizaban por debajo. Los demás han subido mucho en el último año, se han puesto por encima del valor en libros, y parece que Bankinter, que era como la joyita de la corona de la banca española, pues se ha quedado atrás, y a lo mejor ahora los analistas empiezan a dar cuenta de eso, de que Bankinter era un valor del que se habían despistado. Bueno, hablemos de inversión extranjera. De esto ya se habla poco porque la verdad es que no somos muy apetecibles, pero sí que tengo que contarles que Madrid ha captado 7.600 millones en inversión extranjera, y en el mismo espacio de tiempo, pues Cataluña solo capta 800 millones. Hombre, yo creo que al final hay que entender que yo creo que Madrid se está convirtiendo, yo creo que realmente Madrid está, yo creo que no es un espejo de lo que está ocurriendo en España. Yo creo que Madrid está, por una serie de políticas también fiscales, está trayendo una cierta inversión para intentar crear un poco una especie de ciudad a lo Londres o ciudades europeas, en los cuales, pues bueno, pues con ello pues el auge inmobiliario, etcétera, ¿no? Yo creo que realmente Madrid se ha convertido en una isla dentro de lo que realmente es España, ¿no? Por eso yo creo que no me sorprende esto. Ojalá tuviéramos más. Pues efectivamente, ojalá tuviéramos más islas, ¿no? Madrid es una, Málaga probablemente sea otra. ¿Sí? Lo que está claro es que determinadas políticas generan más atracción de capital y de talento que otras políticas. Y Cataluña, pues lógicamente no está aplicando las mejores políticas, ¿no? Ya no digo en lo económico, sino simplemente
la inestabilidad política que se percibe en Cataluña y el ataque a la propiedad privada, pues lógicamente echa para atrás a los inversores extranjeros. Hombre, es un factor que desincentiva, lógicamente, es evidente. No tenemos tiempo para más, lo vamos a dejar aquí con mi agradecimiento a ustedes dos por su presencia en el programa y por sus opiniones, claro está, y a ustedes por su paciencia e interés, pero para ustedes tengo premio. A la vuelta de publicidad arrancamos aquí la redacción abierta con todo lo que nos trae el día de hoy en términos de la política.